Armas de la luz. Waffen des Lichts. Armas de la luz. Weapons of light. Armas de la luz. Armas de la luz. Waffen des Lichts. Waffen des Lichts. Weapons of light. Weapons of light. Armas de la luz. Armas de la luz. Armas de la luz. Weapons of light. Armas de la Waffen luz. des Lichts. Armas de la Weapons luz. of light. Armas de la luz. Weapons of light. Armas de la luz. Bien, qué gusto de compartir un nuevo episodio de Armas de la Luz. En este episodio tengo el agrado de compartir con alguien del cual he aprendido mucho durante este último tiempo, sobre todo el tiempo de pandemia. Qué maravilloso en las redes sociales porque vas conociendo personas que hacen un aporte a tu espiritualidad, a tu fe y a tu formación cristiana, por decirlo de alguna forma. Uno de ellos es Emir Ochoa, valdiviano, no sé si de nacimiento o de corazón, pero hoy día nos acompaña el pastor Emir Ochoa de la iglesia luterana, si no me equivoco, de allá de Valdivia. Emir, qué gusto de tenerte acá con nosotros. Bienvenido. Qué alegría, querido Carlos, compartir contigo este tiempo. Bueno, invitar a un pastor a hablar de sí, yo creo que no hay nada más gozoso para uno porque nos encanta hablar de nosotros. Nos encanta hablar de nosotros. Yo creo que el sueño oculto de un pastor, como uno siempre le está preguntando a la gente cómo estás, en el fondo Que le pregunten a uno. que nos pregunten a nosotros cómo estamos. Así que ser invitado a un programa donde tenga que hablar solo de mí, estoy feliz. Querido Carlos, gracias por la invitación y gracias por lo que dijiste también respecto a este tiempo de pandemia, que hemos estado aprendiendo, conociendo. Yo también veo otras transmisiones también de tanta gente que está enseñando y cursos y talleres y todo eso. Creo que nos ha enseñado algunas cosas este tiempo, las capacidades que la gente también tiene, las cosas que quiere compartir, y ya hoy día no hay problema para compartir eso. Entonces ha sido un tiempo muy interesante. Qué bueno, para mí es un gusto tenerte acá, un agrado. Quería contar algo. ¿Te da la sensación a veces que los pastores queremos, en nuestro deseo más profundo del corazón, queremos ser estandaperos? ¿Te pasa eso, no? ¿Queremos ser qué? Estandaperos, hacer stand-up comedy. Ah, yo creo que sí. Yo creo que los pastores tenemos ganas de hablar siempre, hermano, porque yo creo que siempre estamos como contenido. Yo hoy día en la mañana, por ejemplo, el curso, como que me terapié con el curso con la clase de la mañana. Dije cosas que quería decir. Ahora no sé si las hubiera querido decir, pero no sé. Yo creo que en el fondo sí. Yo creo que tenemos un poquito de todo. Tenemos un poquito de stand-up, tenemos un poquito de cuentacuento, en el buen sentido de la palabra, y nos gusta contar historias. Claro. Tenemos un poquito de coach, tenemos un poquito de terapeuta, tenemos un poquito de todo, ¿no? Y también nos gusta estar adelante, nos gusta el púlpito, etcétera. Yo creo que tenemos ahí y cosas que mantener en control también, sí, en la medida de lo posible, porque uno ve cuando a los pastores de repente se les escapa también un poco el control de eso, y bueno, ya tú sabes. En esa misma dinámica, la pregunta, ¿quién es Emir Ochoa? Bueno, Emir Ochoa es... qué difícil hablar de mí en tercera persona. Me siento como Martín Vargas. Es como... ahí hay un punto, cuando un pastor empieza a hablar de sí en tercera persona, estamos en problemas, ¿ya? Entonces, pero ahora... ¿Cómo te defines? Dime, ¿cómo yo me defino? Bueno, me defino como un hombre, fíjate, como un hombre que vive el día a día bastante feliz. Estresado a veces, porque me meto a hacer muchas cosas, pero cuando me detengo, me defino como un hombre que se siente muy contento con lo que hace. Tengo una familia que amo, tengo 3 hijos, tengo 2 mascotas, mi señora, que es una luz en muchos sentidos, es una arma de la luz.
tenemos nuestra casa sencilla, estamos frente a una plaza, tengo mi auto medio malo, pero tengo un auto para salir a dar una vuelta. La verdad es que me defino como un hombre que es muy feliz con cosas, con muy pocas cosas. Y por lo tanto, y todo lo que viene después de eso, de tener mi señora, mis hijos, mis mascotas, mi casita, mi plaza, mi auto malo, además de todo eso que ya me hace tan feliz y privilegiado, tengo un trabajo que yo siento que es un regalo, donde conozco gente, trabajo con gente, donde acompaño personas, y donde yo también hago todo lo que me gusta, porque la iglesia para un pastor es el resumen de todas las profesiones que el pastor quiso tener, ¿no? Somos psicólogos, somos periodistas, hacemos diseño, somos músicos. Entonces hacemos todo en el mismo lugar y por el mismo precio. Claro. Y eso es un regalo. Así que yo creo que me defino como eso. Y todo lo demás es extra, los amigos, las buenas juntas con mis amigos pastores, lo que me gusta estudiar, etcétera. Sí, yo creo que me definiría así, como un hombre a esta altura de la vida que tiene mucho, ¿no? Podría decir incluso un hombre rico en cosas, en emociones, en relaciones humanas, y privilegiado respecto de mi trabajo. Súper. En esa misma dinámica, entonces, ¿quién es Jesús para ti? Esa siempre es una pregunta hermosa y compleja. Y Jesús en muchos sentidos es el motor, es la fuerza dinámica, es un provocador para mí, a veces es un enigma. Le hemos puesto tantas capas encima de que Jesús es esto, que Jesús es esto, que Jesús es pro esto, Jesús está... Le hemos puesto tantas capas que a veces siento que necesito tratar de encontrar, ni siquiera el Jesús histórico, ¿no? Sino que tratar de encontrar la simpleza del hombre Jesús. Desde esa perspectiva para mí es un desafío, tratar de encontrar al Jesús debajo de toda esta cantidad de capas que le hemos puesto, algunas mucho más piadosas que otras, pero siguen siendo capas. Y para mí Jesús ha sido el motor, ha sido literalmente mi sanación y mi salvación, en todo el sentido de la palabra, todo, en sentido humano, en sentido religioso, en sentido espiritual, y lo sigue siendo hasta ahora. O sea, Dynamis es para mí la fuerza, el poder, la potencia, y la persona, yo creo que a quien más le agradezco en la vida que haya tenido la misericordia de mirarme y salvarme, sanarme. Entonces es todo, digamos. Sí. Súper. Vamos avanzando un poco, luego te voy a hacer algunas preguntas ya más difíciles de responder a lo mejor. Pero me gustaría que, bueno, para los que no te conocen, hablar un poquito de tu historia, cómo llegaste a ser pastor luterano. La pregunta, ¿hay luteranos todavía en Chile? No quiero que sea como una ofensa, pero cada vez se ven menos esa iglesia, ¿cierto? Aunque tratamos de meter coche por redes, somos como los perritos chihuahua, ¿no? Somos bochincheros, ¿no? Y ponemos cosas en las redes, ¿no? Y le ponemos harto empeño, por lo menos en las redes sociales. Sí, en términos numéricos somos... según los libros debemos ser en total luteranos de la ILCH y luteranos de la IELCH, ya podemos hablar de eso más adelante. Yo no sé, debemos estar cerca de los 12.000, 15.000 más o menos por ahí. Es un poquito, ¿no? Ahora, los que participan en las comunidades no, son mucho menos. Están como inflados esos números, 12.000, ¿eh? Sí, claro, ¿no? Por eso digo los libros, ¿no? Los libros. Entonces, lo otro es que la iglesia luterana tiene algo que también es válido y que no está en las otras iglesias protestantes, y es el hecho que nosotros, los miembros de la iglesia luterana pagan una cuota, y eso lo tienen desde que llegaron desde Alemania, y en Alemania siempre ha sido así. Entonces los luteranos no dan el diezmo, entonces, pero son muy rigurosos con sus cuotas. Entonces se da que hay muchos luteranos que está al día con sus cuotas, pero no va a la iglesia.
Eso no se da en otras iglesias. Entonces, por eso cuentan también. Entonces, está inflado la cifra, pero no tan inflada, digamos. O sea, están ahí, sí. Pero poder adquisitivo tenemos. No tenemos gente, pero poder adquisitivo. Mira, yo creo que eso a esta altura ya es un mito, un mito urbano. Sí, yo creo que en la iglesia luterana, pero como en otras iglesias también hay gente que tiene poder adquisitivo. Pero yo llegué a la historia de la iglesia luterana del día donde ya no hay tanto poder adquisitivo. Así que, bueno, ¿y cómo llegué a ser pastor luterano? Es una historia hermosa, donde también puedo ver la mano de Dios. Yo estudié en el seminario en 2001, en un seminario bautista, cuando era bautista en ese tiempo, y después el año 2010, yo ya me había vuelto a Valdivia, y el 2010 me fui a Santiago porque me faltaba terminar muy poco el seminario, un par de semestres creo yo. Y me volví a Santiago con esa idea y no me funcionó, no me resultó. La verdad es que todas las cosas que iba a hacer a Santiago, ninguna me resultó. Y en ese tiempo, el 2010, 2011, yo ya me voy alejando un poquito de la iglesia bautista. No me peleé con nadie, no salí pateando la perra ni nada. No me fui enojado con nadie, mucho cariño con la gente, pero yo tuve este mal que tú seguramente debes entender, que siempre fui muy preguntón, y no me quedaba con las respuestas que me daban, y me costaba un poquito eso. Entonces me di cuenta que yo no lo iba a pasar bien en la iglesia, y la iglesia no lo iba a pasar bien conmigo. Entonces dije, mejor me hago un lado. Y en ese momento un pastor que fue profesor mío del seminario, él estaba trabajando en la iglesia anglicana, y me preguntó si yo lo podía acompañar a ayudar a implantar un modelo de educación teológica que venía de España, en la iglesia anglicana en Santiago, que es un modelo de SEUT, el Seminario Evangélico Unido de Teología. Sí. ¿Ya? Tremendo seminario. Entonces, Tremendo seminario. súper bueno. Bueno, después yo terminé estudiando ahí. Entonces, yo le dije, ya, pues yo feliz. Asustado también, porque yo venía un poco de la experiencia, esto no quiero generalizar, pero era mi experiencia. Entonces mi experiencia en la iglesia bautista era que si tú decías algo un poquito fuera de la norma, suácate, ¿no? Que te llegaba el sensor de la fe, como que se acababa la fiesta. Entonces cuando empiezo uno no dictaba estos cursos, la verdad es que nosotros facilitábamos estos cursos, venían todos hechos. Y me doy cuenta que en la iglesia anglicana tú decías algo un poquito fuera de la norma, y como que no pasaba nada, como que uno se protegía, y como que mirabas y no pasaba nada, y la gente así como, mira, sí, puede ser. Entonces dije, chuta, hay un espacio, porque yo hasta esas alturas pensé que yo ya no me iba a quedar con iglesia. Yo dije, ninguna iglesia me va a aguantar, y no lo voy a pasar bien, y para qué. Y de pronto empiezo a darme cuenta que en la iglesia anglicana había más tolerancia y respeto frente a posturas que no eran necesariamente las doctrinales, digamos, ¿no? Y había mucho más diálogo, o sea, que era posible conversar las cosas, ¿no? Entonces, eso me gustó. Cuento corto, a los meses después me contrataron en la iglesia anglicana de la Reina San Andrés, una iglesia con una tendencia bien liberal, por lo tanto yo estaba feliz. De hecho, debe ser como la única iglesia más o menos de corte liberal, abiertamente, lo dicen, en Chile. Entonces, o sea, éramos tan open mind, que yo lo conté en el curso de la mañana, una vez conversando con un rabino, Roberto Feldman, muy buena onda, muy buena onda. Él me dice, Mir, ¿tú sabes de algún lugar? Yo estaba trabajando ya en el equipo pastoral de la iglesia anglicana. Entonces me dice, ¿tú conocerás algún lugar donde nosotros nos pudiéramos reunir como sinagoga? Porque no tenemos dónde. Rabino de verdad, no mesiánico. Entonces, yo le digo, oye, pero déjame preguntar, ¿te puedes juntar en la iglesia? Entonces me dijo, ¿qué? Sí, le dije yo, pues si la iglesia está vacía, como tantas iglesias que pasan vacías toda la semana. Claro. Yo le dije, ustedes celebran el viernes y el sábado en la mañana, nosotros no hacemos nada el viernes ni el sábado. Bueno, llevé esto en la iglesia anglicana, se llama el concilio, y no, ni un problema, porque la iglesia entera estaba como en esa onda, o sea, no tenían drama. Iban monjas a dar cursos sobre oración, iban curas a dar charlas, iban musulmanes a tocar música a la iglesia. Eso ya es loco.
No, si yo te digo, para mí era el paraíso. Entonces, ya, pues, el asunto es que dijimos ya, y los viernes en la tarde, entonces, los viernes en la tarde era sinagoga la iglesia. ¿Por qué están golpeando? El viernes en la tarde era sinagoga la iglesia, el sábado en la mañana era sinagoga, y el resto de la semana era iglesia. Era re simpático porque había un gato en la iglesia, entonces nosotros decíamos, este gato el resto de la semana es Agustín, y el viernes y sábado es Maimónides. Entonces... Un y rato fue, se hace judío y el otro vuelve griego. claro, pero fue una experiencia increíble, o sea, convivir dos comunidades de fe, judía y cristiana, en el mismo templo, y nos invitábamos, nos invitaban a sus ceremonias, yo iba a la ceremonia con ellos, el Shabbat y todo lo demás, y ellos compartían con nosotros y no había rollo, pero yo creo que para llegar a eso tienen que pasar muchas cosas en el mundo. Bueno, estaba en eso, me consiguieron una beca con Inglaterra para que yo pueda terminar de estudiar, y terminé de estudiar con la facultad de Seúd, y la idea era iniciar el proceso de ordenación, largo proceso de ordenación en la iglesia anglicana. Para ser Y el obispo, asunto era, ¿qué tenías que hacer? claro, pasas por un proceso de diácono, hay todo un tema, Sí. largo el proceso, por lo menos eran promedio de 7 años más. El asunto era que yo con mi familia teníamos muchas ganas de volvernos a Valdivia, y nos dimos cuenta que no queríamos esperar muchos años más para la ordenación, porque ya llevábamos un largo recorrido, largo tiempo, y dijimos, sabes que en realidad no. Y le dijimos a la iglesia que nos volvíamos a Valdivia. Fue duro para todos, pero encontramos que era lo que queríamos hacer. Además que en Valdivia está toda nuestra familia, y nuestros hijos. Yo quería que crezcan aquí en el sur, con aire puro, a la orilla del río, con árboles, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el asunto es que eso ocurrió al principio del 2015, que le avisamos a la iglesia que nos volvíamos a Valdivia. Bueno, lloramos todo lo que había que llorar. Y yo me venía a Valdivia como una persona más a la iglesia anglicana. A nosotros en la iglesia anglicana hay una ordenación que se llama pastor laico, que es como una ordenación de la comunidad, que la hace el obispo igual. El obispo te ordena como pastor laico, estás como entre diácono y algo, pero eso lo tienen los anglicanos. Y a mí me habían ordenado pastor laico de la comunidad de San Andrés. Entonces yo el 2015 dije, no, ¿sabes qué? Me vuelvo a Valdivia, bla, bla, bla. Bueno, por esa fecha, Omar Cortés, seguramente conoces de él, Omar Cortés Gaibur, él trabajó también en la ONAR por harto tiempo, y ahora está a cargo de ADIR, de esta agrupación interreligiosa. Bueno, él fue el que me llevó a la iglesia anglicana, y cuando estaba en la iglesia anglicana yo me estaba yendo, él es amigo de Siegfried Sander, que era en ese tiempo el obispo de la iglesia luterana. Entonces un día se juntaron a tomar tecito en el centro de Santiago, y Siegfried le dice, oye Omar, ustedes no tienen un pastor en Valdivia porque no tenemos pastor en la iglesia luterana de Valdivia. Él le dijo, tenemos a alguien que es de nuestro equipo pastoral, con estudios teológicos y todo lo demás, y él se vuelve a Valdivia. Entonces el obispo le dijo, bueno, dile que venga a hablar conmigo. Entonces cuando el Omar me dice, oye, ¿te tincaría ser pastor de la luterana? Imagínate, yo de la iglesia donde venía saliendo, la anglicana, súper ecuménica, súper abierta, súper liberal. Entonces yo no puedo repetir lo que le dije en ese momento, pero en español, digamos, catalán, sería algo así como, no es una buena idea, querido amigo Omar. ¿Qué voy a hacer yo allá? Bueno, el asunto es que me insistió, mi señora igual me dijo, mira, anda a hablar con el obispo, si al final no pierdes nada. Bueno, fui ahí a Lota, a la iglesia luterana principal, el Redentor, estaba el obispo. Y la verdad es que nos caímos bien de entrada. ¡Pum! Y bueno, mandé mis papeles, porque las iglesias luteranas tienen administraciones que son, cada iglesia es autoadministrada. Si bien es cierto, tenemos obispo, pero el obispo no tiene la misma, ¿cómo decirlo? No tiene la misma, como una función similar al obispo anglicano. El obispo anglicano ahí como que corta un poco más el queque. En la iglesia luterana, el obispo está más
para labores administrativas y representativas de la iglesia. Las iglesias son súper independientes en la iglesia luterana. Entonces, mandé mis papeles al directorio y durante 6 meses estuvimos con reuniones, vine para acá, hice algún culto, hice algún retiro, prediqué un par de veces, tuve más reuniones con el directorio, viajando de Santiago a Valdivia, etc. Y nosotros ya en julio nos veníamos para acá a Valdivia y teníamos todo embalado. Yo no sabía qué venía. De hecho, yo tenía claro que lo más probable es que no iba a quedar de pastor en la luterana. Teníamos todo embalado y me llaman de acá. ¿Cuál era tu plan B en ese momento? ¿Me voy a trabajar a un supermercado? Sí, literalmente no teníamos nada, no teníamos. Yo siempre hice cosas por internet. Lo que a mí me salvó durante mucho tiempo fue hacer clases de hebreo por internet. De hecho, Ok. vivimos 2 años prácticamente de eso. Entonces tenía algunas ideas, pero así como técnicamente no tenía nada. Claro. Nada. Sí, nomás. Sí, no, así nomás, vamos nomás. Y 2 días antes de que me venga, todo embalado, me llama la presidenta del directorio y me dice, pastor, de manera unánime hemos decidido que usted sea el pastor de nuestra iglesia. Yo apenas pude responderle, así, no. Estaba súper emocionado, ya no venía durmiendo hace como 1 mes porque estaba ansioso con eso, y fue una tremenda noticia. Una noticia que fue, imagínate, yo tenía muchas ganas de ser pastor, hermano, muchas ganas. Años antes no, cuando entré al seminario no quería ser pastor, tenía esta idea loca de querer ser teólogo. Entonces no quería ser pastor ni nada, pero ya cuando estaba en la anglicana yo quería ser pastor, de verdad, yo quería estar con la gente, quería acompañar a la gente. También tenía toda esta cosa mesiánica que tenemos todos los pastores, que yo voy a llegar y voy a cambiar todo, y etcétera, ¿no? Todas estas cosas, pero yo quería estar con la gente y sentía que tenía algo que poder apoyar a la gente. Entonces, cuando surge lo de la luterana, fue una luz, hermano, una llama que no se ha apagado hasta el día de hoy. Sigo con las mismas 5 ganas, años. energía. ¿Cómo? 5 años ya. 5 años, sí. 5 años los cumplí ahora en julio. Los 5 años y medio con todas las primeras visitas, pero 5 años ya. Y acá la ordenación fue así. Yo llegué y el obispo al año me ordenó. Al tiro. Entonces fue una bendición y es imposible no ver la mano de Dios ahí, hermano. Pero como siempre Dios funciona así, cuando tú entregaste todo, cuando ya dijiste no me queda nada. Claro, claro. Y siempre, no sé por qué a Dios le gusta hacer esas cosas. Nos empuja un poco, ¿no?, al límite, y ya cuando estábamos ahí, surge esta cosa claro. maravillosa. ¿Confía en mí o no confía en nadie? O sea, una de dos. Claro. Exacto, sí. Así que así llegué, por hermano, a ser pastor de la luterana, conocer un mundo absolutamente desconocido para mí. O sea, yo, como muchos, había escuchado hablar de la iglesia luterana y de Martín Lutero y de la Reforma y todo lo demás, pero en términos muy, muy específicos, no conocía la forma de ser de los luteranos, ni la teología, ni mucho la teología específica luterana, ¿no? Etcétera. Ahora, para ir avanzando un poco, porque claro, ahora que nombraste a Lutero, ¿cierto? Ahí está como la gran tensión en el mundo protestante. Calvino, que es como lo que muchos siguen y son las iglesias que más tienen como esta fe fundamentalista y toda esta gran masa de iglesias. Y está Lutero, que creo que Lutero ha sido como muy mal entendido en ciertos aspectos, me da la sensación. No sé si te produce lo mismo, sobre todo a nivel global. Más que luterano, en algún sentido la iglesia se volvió calvinista, cuando Lutero fue el que instauró ciertas bases de las cuales Lutero tomó y todos los demás fueron tomando. No sé, ¿qué opinión tienes tú al respecto? Ahora que ya conocen más sobre la doctrina luterana, claro, y todo eso. Bueno, sí, hay gente que toma a Martín Lutero sin conocer a Martín Lutero, ¿no? Cuando viene el mes de la Reforma, la gente sale por las calles hablando de la sola escritura, cuando para Lutero la sola escritura no es exactamente lo mismo que para un protestante evangélico la sola escritura, ¿no? O sea, para Lutero la sola escritura
podía ser modificada. Prácticamente quiso hacer un canon nuevo cuando quiso sacar el libro de Santiago, algo que sería totalmente impensado en la tradición evangélica, por ejemplo, en donde toda la Biblia es palabra literal de Dios. Para Lutero, toda la Biblia tenía que apuntar a Cristo, y si había un texto que no apuntaba a Cristo, que le vaya bien. O sea, eso no es la sola escritura, no es lo mismo para uno y para otro. Lo que yo aprendí, lo que he aprendido acá es que Lutero no es un santo. Tiene sus cosas. La reforma, sí, claro, uno tiene que estar dando explicaciones respecto de Lutero. Yo me he encontrado con algunas cosas. Sí, el tema de los campesinos, el tema de los judíos, etcétera, son sumamente complicados. Y a mí me gusta eso de la teología luterana, que Lutero no es un santo, que Lutero hay que leerlo, que a Lutero hay que reinterpretarlo y hay que tomar las cosas buenas de Lutero. Entonces, en ese sentido me gusta, ¿no? Lutero es un hombre que cometió errores, cometió equivocaciones, que fue radical. Entonces, claro, yo de repente le digo a la gente de las iglesias, le digo, mire, ¿usted sabe cuál es la concepción de la Santa Cena de Lutero? Entonces, porque mucha gente va por la vida diciendo, no, nosotros tenemos que leer literal la Biblia, tenemos que ser súper literalistas porque la palabra y todo. Entonces, cuando me vienen con eso, yo le digo, ¿y la Santa Cena? Cuando Jesús dice, esto es mi cuerpo, no dijo, esto se parece a mi cuerpo, claro, esto simboliza mi cuerpo, no, Jesús dijo, esto es mi cuerpo. Lutero lo tomó literal, porque él mismo dijo, yo no puedo intervenir la Biblia para que diga algo que no dice. Sí. Entonces, claro. Ahí se pelea con Zwinglio, ¿cierto? Claro, ahí se pelea con Zwinglio y con otros, se pelea con varios amigos por el tema de la Santa Cena, por el tema de la elevación de la hostia, un montón de cosas. Entonces, cuando yo le digo a la gente, ya, pero ¿hasta dónde llega tu literalismo? O sea, si vas a ser literalista y Jesús dice, esto es mi cuerpo, ¿qué haces con eso? Ah, no, es que ahí tengo que interpretarlo, ya. Entonces claro, hay que leer a Lutero. Lutero se peleó con medio mundo por ese tema de la Santa Cena. O sea, si Lutero estuviera hoy día, a las iglesias evangélicas le haría ¡ping! Porque la mayoría de las iglesias evangélicas dicen, no, que la Santa Cena es un símbolo. Bueno, para Lutero se peleó, pero por siempre, con amigos que tenía del alma, porque ellos creían que la Santa Cena era un símbolo. Tú que eres un hombre estudioso, ¿encuentras alguna similitud en el carácter de Lutero con el apóstol Pablo, por ejemplo? En ese espíritu reformador, radical, de que si tengo que pelearme con alguien por la verdad que yo creo, lo voy a hacer nomás. Totalmente. De hecho, desde una herramienta que yo trabajo mucho en la pastoral, que es el eneagrama, yo he nombrado a veces en algunos cursos que yo ocupo el eneagrama, que es una herramienta súper interesante para el trabajo pastoral. Y de hecho, yo quiero... Explica qué es el eneagrama para los que están escuchando, muy resumido, los que no sepan, porque pensarán que está hablando del horóscopo, me imagino a alguien que escuchará eso. Claro. No. El eneagrama es una herramienta que hoy día se ocupa, describe 9 tipos de personalidades. Bueno, hay un montón de herramientas que describen personalidades en la psicología, en la psiquiatría, en todos lados. Bueno, el eneagrama es una de ellas, pero que nace en el mundo de la espiritualidad. La ocupan muchísimo los jesuitas, por ejemplo, para hacer retiros espirituales y todo lo demás. En Estados Unidos también hay seminarios protestantes que los enseñan. Y lo que define es que hay 9 tipos de personalidades, con 9 tipos de compulsiones, 9 formas de ver el mundo, y cómo se relacionan unas con otras. Y conociendo tú cada eneatipo, te permite hacer un mapa de alguna forma de cómo funciona la persona. Y eso es tremendamente útil en la pastoral, muchísimo. Porque con unas cuantas preguntas tú dices, ok, estoy sentado frente a tal tipo de persona, entonces le hago tal tipo de preguntas. Exactamente. Y entonces es tremendamente bueno. Bueno, en el eneagrama, por ejemplo, Pablo y Lutero tienen el mismo eneatipo. Eso significa que, claro, son iguales, tienen esta cosa de mártir, así como me peleo con todo el mundo, no importa que me muera por eso. Tienen esta cosa de que son súper cerrados, este tema de ver todo en blanco y negro, ¿no? Sí, en Lutero se manifiesta en los 2 reinos, se manifiesta en la teología de la gloria versus la teología de la cruz, o sea, en todo lo de Lutero está dividido en 2, igual que Pablo, ¿no? Entonces, y algunos dicen que Lutero, de hecho, le encanta a Pablo y lee a Romanos, ¿no? Con que supuestamente comienza la Reforma, porque le encantaba a Pablo, porque era como él. Entonces, por eso... Escuché a Albert Wright decir, ¿qué hubiera pasado si Lutero, en vez de tomar a Romanos para iniciar la Reforma, empieza a estudiar Efesios? ¡Oh, qué buena!
Eso Sí. dice N.T. Wright, porque y la iglesia de Dios sería diferente. Lo que nosotros Sí. creemos sobre la justificación, sobre la ira de Dios y todo eso, para nosotros sería absolutamente diferente si tan solo Sí. Lutero hubiera empezado por Efesios. No sé Sí. qué percepción, tú que eres un hombre estudioso. Sí, bueno, en Pablo es impresionante cómo el tema de la ira se mantiene. O sea, cuando Pablo es testigo de la muerte de Esteban, y cuando persigue a la iglesia y todo lo demás, evidentemente es un hombre que tiene una convicción rabiosa por dentro. Bueno, cuando se convierte, sigue con su convicción rabiosa, eso no cambia. Entonces, claro, y Lutero igual, cuando uno lee las cartas de Lutero, era súper violento, ¿no? Sí. Para nosotros, para nuestros estándares y cánones relacionales. Por ejemplo, hay un libro muy lindo que yo lo encuentro muy bueno, de Lutero, que es el Servo Arbitrio, ¿no? Que es cuando él tiene su diatriba contra Erasmo de Rotterdam por el tema del libre albedrío. Wow. ¿Y cómo trata Lutero a la gente? Tú dices, ¿cómo lo puede tratar así? Entonces, claro, bueno, como dice la tradición, ¿no? Lutero era el animal violento suelto en el campo, y después venía Melanchthon con sus suaves palabras y sus formas sutiles para calmar los fuegos encendidos por Lutero. Así Bueno, que... tú sabes un poco esa historia de Lutero y echémosle de toda la conversa acá, estamos pelando a Lutero, pero me imagino cuando nos encontremos con él, si es que nos encontramos. Venga para acá. Claro. Él se casó como casi a la fuerza, ¿no? Parece que es por ahí la historia, o lo estoy confundiendo con otro, que era su esposa al final, nadie se quería casar con ella, pero él dijo, bueno, ya me voy a casar contigo, no te encuentro muy linda. No sé si estoy perdido en la historia o algo así fue. No, mira, yo en esa conversa no estuve. en ese mate no estuve. No me denigres a mi Lutero, ¿ah? Para mí Lutero era un enamorado de su esposa. Ay. Okay. Yo leí otra historia, parece, pero bueno. A lo que voy en ese pulmón yo no estuve. Yo encuentro que hermosa es la historia y qué hermoso es ver a las personas en todas sus facetas. Y es como nos narra la Biblia a las personas igual. Creo que nuestra concepción a veces media americana, gringa, nos mantiene como esta imagen de el santo, el mártir que no se equivocó, que es santo, puro, que hasta sus olores eran majestuosos. Sí, pero claro. la cultura judía, y aquí entramos en otro tema, y la Biblia nos relata a un Sansón que tenía problemas de lujuria, pero tremendo. Pero también nos narra que ese mismo Sansón destruyó más filisteos que toda una persona en toda la historia de Israel, ¿cierto? Entonces, ver a Lutero así es maravilloso, ver a Pablo así también es maravilloso. ¿Y qué hay de esto en el pensamiento judío? ¿Cómo los judíos entienden la vida, las personas, las escrituras? ¿Cómo se acercan a las escrituras? Bueno, eso es lo que a mí me ha ocupado muchísimos años de estudio, de lectura, de trabajo, de conversaciones. Desde el primer maestro que tuve, que fue el que me enseñó hebreo a mí hace más de 20 años atrás, que era un judío que conocí aquí en Valdivia, que nos conocimos de una forma muy especial, y él me empezó a enseñar judaísmo y cosas así. Esperábamos el Shabbat juntos en su casa, con su mamá tomando tecito, etc. Desde aquella época a mí me ha interesado justamente el pensamiento del judaísmo, que no es un pensamiento, ¿no? El judaísmo yo creo que de alguna forma se parece al luteranismo, en el sentido de que no hay un judaísmo así como no hay un luteranismo, son muchos, es un icono, es una iconografía muy especial, es un mosaico muy especial con muchos colores y partecitas. Entonces, y todas esas partecitas a mí de alguna forma me han siempre gustado, porque bueno, el hebreo siempre me gustó. Cuando llegué al seminario seguí estudiando hebreo y todo lo demás, y después seguí estudiando hebreo por las mías, etcétera. Siempre me apasionó, porque las posibilidades que te plantea el hebreo, si tú quieres, ¿no? Porque hay gente que en realidad lo estudia gramaticalmente, ¿no? Lo cual es bastante fome. Estudiarlo gramaticalmente sin conocer la enjundia, como dirían los guasos, ¿no? Claro. La médula del asunto es apasionante, y por supuesto se transforma en una forma de leer la escritura que no es como nos han enseñado en Occidente,
Y por lo tanto, para un espíritu crítico como yo, que siempre soy un criticón, entonces me viene muy bien acercarme a una forma de leer el texto en donde nada se da por sentado. Y eso a mí me gusta, porque te permite ampliar tu horizonte, ¿no? Te permite excavar hasta profundidades que, con miedos, ¿ah? Eso no te quita que de repente uno llegue a un punto en donde diga, chuta, no se me estará pasando la mano. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención los salmos, por ejemplo. Sí. Los salmos para mí son una locura, pero yo toda la vida hijo de Dios, y hay muchas cosas que en esta cultura occidental y evangélica, claro, te dicen como prácticamente hay cosas que no tienes ni que pensar. O sea, es como... O sea... Y yo me acerco a los salmos y veo tipos que dicen, ¿sabes qué? Odio a este otro. Sí. Dios mío, ¿por qué has sido tan injusto conmigo? ¿Por qué me olvidaste? Pero después, versículos más adelante, dice, ya, pero Señor, si igual reconozco que tú eres mi Señor, pero por favor, mata a mi enemigo. Entonces, toda esta bipolaridad, no sé si está bien usado el término bipolar acá, pero toda esta bipolaridad, dicotomía de emociones, es interesante. Por ejemplo, en Salmos dice el Señor, hablando de las emociones, dice, tú conoces hasta mis riñones, no sé si me equivoco en la frase, hasta mis riñones, y en la palabra correcta, en la versión textual, dice mis riñones, la Biblia textual. Ahora la Reina Valera y otras versiones han cambiado un poco el asunto. Pero, por ejemplo, en el pensamiento judío, toda esta dinámica de los riñones, por ejemplo, ¿qué eran los riñones para los judíos? Hago esa pregunta que tú ya eres experto. Bueno, los riñones eran esto es entrar a picar bien específico. Pero así por encimita nomás, digámoslo. Solo para aportar a nuestro oyente. Mira, los riñones eran el lugar donde se asentaba la ira. Wow. Claro. Entonces, eran como los productores de la ira también. Entonces, por eso está esta cosa tan expresiva pero esta expresión tiene que ver más con el mundo oriental, más que la teología se viste de esa emocionalidad. O sea, el ejemplo más claro de eso, hoy día nosotros vemos con mucha pena lo que pasó en el Líbano, esta explosión enorme, y viste después al alcalde del Líbano, sale hablando y se pone a llorar en cámara. Eso es muy oriental. O sea, yo no le llamaría, por ejemplo, bipolaridad. Yo creo que es expresar lo que te pasa en el momento. Sí. Sin Darle embargo, nosotros... suelta la emoción, toda. Exacto, y no importa si lo que pasa es que nosotros no nos emocionamos o no le damos rienda suelta a nuestra emoción porque pensamos que después nos va a dar vergüenza, ¿no? Okay. ¿Cómo me voy a poner a llorar aquí? Después, ¿qué va a pensar la gente de mí? Entonces siempre tenemos como una vergüenza pretérita, una vergüenza escatológica. No hacemos esto porque, ¿cómo me voy a poner a llorar yo ahora? Qué vergüenza, después cuando vea este video, qué mal. Bueno, en la tradición oriental, ya sea musulmana, judía o lo que sea, las emociones son súper importantes, son tremendas, no importa lo que venga después. Si después estoy contento, estaré contento. Si después estoy enojado, estaré enojado, no importa, no, pero no hay contención, no hay algo que yo diga, no, mejor me guardo esto porque no sería correcto, ¿no? Lo correcto es justamente expresar lo que te pasa. Y no importa lo que ocurra después. Wow. Claro. O sea, ahí yo empiezo ya a entender muchas cosas, como Moisés cuando se enojó y golpeó, ¿cierto?, por el agua. Sí. O sea, rompió las tablas de la ley y todo lo demás. Escuchaba una vez a Decio Sánchez, conversamos, tú lo conoces también, y decía que la dinámica de Jesús andando en Jerusalén y en todo Israel, cuando le gritaban, oye Jesús, ¿qué opinas de esto? Oye, ¿qué opinas de esto otro? Era muy propio de la cultura de tener estos debates al aire libre. Hoy día yo predicando que un hermano se pare dentro de la iglesia a cuestionar lo que estoy diciendo sería como... Claro. No sé qué piensas de eso. Sí, es que yo creo que en Occidente, más que por una cuestión teológica, nos han enseñado a reprimirnos. Tenemos emociones reprimidas. Hay un fuerte elemento de represión. Bueno, y la teología es un elemento de represión potente, ¿no? En donde tú debes ser correcto, debes tener la correcta comprensión de la escritura, etcétera. No te puedes salir, digamos, tiene que estar todo dentro de un marco, porque la teología cristiana es un marco, tiene un marco definido, un marco teológico, y del marco teológico emanará también un marco psicológico.
En el judaísmo no siempre es así, porque en el judaísmo no tienes un marco, hay muchos marcos, ¿no? Definidos, así que y yo creo que la gran cuestión de por qué el judaísmo puede tener tantas interpretaciones bíblicas, y disfrutan eso, ¿ah? Por ejemplo, si nosotros acá en una iglesia protestante decimos, sí, tal iglesia tiene un montón de interpretaciones, nadie dice eso. O sea, lo que tú dices es, oye, estos otros tienen otra interpretación, cuidado con eso, Claro. ¿cierto? Pero en el judaísmo no es así. Ellos dicen, bueno, nosotros tenemos un montón donde hay dos judíos de tres opiniones, y estamos felices de eso. De hecho, les encanta que sea así. ¿Y por qué ocurre eso? Por una razón. Hay una razón fundamental. Y es que en el judaísmo no hay castigo eterno. Cuando tú le quitas el castigo eterno a una religión, esa religión explotará, será como un árbol que explota en la primavera, en colores, en flores, en tamaños, en frutos, etc. Claro. Ocurre eso. Entonces, cuando no tienes un castigo eterno, no hay restricción. Yo cuando hablo de esto digo, bueno, quizás por alguna razón hay tantos premios Nobel judíos donde tú dices, aquí hay una forma distinta de enfrentar las cosas, ¿no? Sí, mucha innovación, por ejemplo, que surge en Israel. Tú dices, claro, pero si estos gallos llevan 2500 años en donde les enseñan desde niños a que tienen que debatir el texto y que no hay y si lo debates mal o terminas concluyendo algo mal, no pasa nada, Dios no te va a castigar eternamente por eso. Mientras que en el cristianismo hay una restricción. Puedes debatir todo lo que quieras, pero no te puedes salir de la norma. Ahora, porque eso, si te sales de la norma, Emir, ¿eso viene de dónde, según tu apreciación, esa dinámica teológica occidental? De la imposición. Yo creo que viene esencialmente del hecho de... Pero su raíz histórica, ¿Lutero era de esa dinámica? Sí, Lutero tomó de eso que ya venía de la iglesia. Yo creo que esto esencialmente parte de la interpretación de los textos bíblicos sobre la condenación. Cuando tú tienes condenación, tienes restricción absoluta. O sea, no te puedes reír mucho, no te puedes salir mucho, y por lo tanto, cuando tú tienes condenación, necesitas que alguien administre la condenación. Y cuando necesitas que alguien administre la condenación, automáticamente creaste un clero. Y cuando tienes un clero, entonces tienes un grupo de personas que te va a normar hacia abajo lo que tú tienes que hacer. Entonces, lo que viene después de la vida es administrada por la iglesia. ¿Ya? Entonces la iglesia te dirá quién se va, quién no se va, si crees en la Trinidad y no crees en la Trinidad, si crees no te vas al infierno, si no crees te vas al infierno. Hay una normatividad, ¿no? Y esa normatividad vendrá del miedo, ¿no? Del miedo al juicio, en el fondo, ¿no? Wow. No, lo que estás diciendo ahora remueve y remece muchas cosas. No sé si en otro podcast te permitirán decir estas cosas. Pero no, aquí en este podcast se puede. Podemos hablar de todo, ¿no? Y de todo se aprende. De verdad estoy aprendiendo mucho en esta hora. Y en ese aspecto del pensamiento hebreo, ya el pensamiento judío, ¿qué piensas tú? ¿Jesús se movía en esa dinámica, Pablo igual, o tú ves matices ya aquí con respecto a eso? Bueno, Jesús y Pablo son... podría partir con Pablo quizás, ¿no? Vale, porque Pablo es... yo creo que Pablo evidencia su propio conflicto en sus cartas del Nuevo Testamento. Yo creo que Pablo, y yo siempre lo digo, sí, yo creo que el Nuevo Testamento, yo siempre lo he dicho, no es un libro de teología sistemática. La Biblia no es un libro de teología sistemática. Sacamos temas que sistematizamos, pero no es lo mismo decir eso que decir que la Biblia es una teología sistemática, porque no lo es. En la Biblia está el relato de hombres que caminan con Dios y con sus perspectivas respecto de Dios. Y en Pablo podemos ver perfectamente ese conflicto. Por un lado, Pablo nos da una tremenda libertad, incluso él le dice a sus comunidades, tengan cuidado de no usar esta libertad y se vayan a volver loquitos, ¿no? O sea, esta libertad no fue para el libertinaje, sino que es para que ustedes muestren la luz de Dios.
Mientras que por otro lado dice, bueno, que la mujer cae en la congregación, que yo no le permito enseñar, que... Entonces tú ves un poco este conflicto en Romanos, al inicio de Romanos Pablo dice, Dios puso su ley en los corazones de todos los hombres, y por medio de esa ley, Dios los va a juzgar. O sea, en buen chileno lo que Pablo está diciendo es que todo el mundo, independiente de su creencia en Cristo, ya tiene la ley en sí mismos, ¿no? Y por lo tanto Dios los va a juzgar desde ahí. O sea, eso, si no es teología liberal, entonces no sé qué cosa es. Y por otro lado, después Pablo dirá, porque hay un solo nombre, ¿cierto? Que es Jesús, etc. Entonces yo creo que Pablo va caminando, y él en la medida que va caminando, va reflexionando su fe y lo que ocurre con su fe y lo que pasa con su fe. Imagínate que en el mismo Romanos dice, mira, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Y se acabó la fiesta. Entonces, y con Jesús nos pasa algo similar. Jesús, en el capítulo 25 de Mateo, cuando dice, bueno, cuando venga el Hijo del Hombre y separará la oveja de los cabritos, no hay ni una sola creencia ahí. Todo tiene que ver con una ética relacional. Pero en otros textos, Jesús pareciera que también dice algo. Entonces, yo creo que eso es parte de sus propios caminar. El problema es que con el caso de Jesús, por lo menos con Pablo, tenemos las palabras que él dijo, ¿no? Aunque la haya escrito un escriba, pero con Jesús pasó por una comunidad, pasó por un evangelista, ya hay un sedazo teológico respecto de Jesús. Con Pablo no, con Pablo tenemos el tema completamente directo. Entonces, ¿Cuál evangelio te gusta más a ti? Que tú dices, esto Juan. Me parece más de los Juan. ¿Ah? Juan, me encanta, Juan. Okay. Juan es el evangelio, para mí, el más místico, el más denso espiritualmente, el que me deja más preguntas. ¿Qué quiso decir Juan con esto? ¿Por qué Juan dice esto? ¿Por qué? Pero desde el prólogo de Juan, ¿no? Donde Jesús es el Logos, haciendo un link, ¿no? con Génesis 1, etcétera, lo encuentro impresionante. Y de las cartas de Pablo, ¿cuál es la que tú dices deberíamos leer, echarle un vistazo más, que te apasiona? Chuta, qué difícil. Me gustan mucho las cartas de Timoteo. Ok. Sí, personalmente a mí me gustan mucho las cartas de Timoteo. No sé, tienen algo, no sé qué onda con Pablo ahí. Romanos encuentro que es una carta muy densa y muy enredada. De repente uno dice, ¿qué quiere decir? Cuando lo íbamos estudiando en el Romano Móvil, yo mismo, ¿qué quiere decir Pablo ahora con esto? Que los judíos por ser judíos ahora son salvos solo por ser judíos. Y después dice, no, que no todos son judíos. Pero esto, ¿qué quiere decir Pablo con esto? Entonces, entre Romanos 9 y Romanos 11 no entendemos nada. No, es un tema, o sea, y tanta gente ha concluido cosas distintas de Pablo. Por ejemplo, el versículo insigne de la Reforma, mas el justo por la fe vivirá. Lo primero que hay que decir ahí es que ese texto hay que leerlo desde una perspectiva, porque además está citando un profeta del Antiguo Testamento, claro. Hay que leerlo en su perspectiva y en su contexto hebraico. ¿Y cuál es el contexto hebraico? El contexto judaico hebraico tiene una percepción de la fe que no es exactamente la misma que el cristianismo. Para el cristianismo la fe es un confiar ahora y futuro. Yo espero que me vaya bien, voy a confiar, tengo fe de que me va a ir bien. Siempre es una fe que nace desde el presente hacia el futuro. Esa es la fe cristiana. La fe judaica, no. La fe judaica es, no totalmente, ¿no? La fe judaica es, miremos lo que Dios hizo en el pasado y eso nos va a dar tranquilidad para vivir el presente. Así de simple. O sea, emuná no es una cosa que yo espero que me resulte lo que estoy esperando, no. Emuná es, miro al pasado, mi propia biografía con Dios, y eso debería bastarme para yo estar tranquilo hoy día. Son completamente distintas. Y cuando decimos, más el justo por la fe vivirá, entonces, no es una buena traducción, no es una buena traducción. Esa traducción debería de ser el ser humano, ¿no? El ser humano, por su propia historia con Dios, le dará fuerza. Eso sería una traducción más cercana al contexto hebraico y no pensada. Pablo lo escribió así. Nosotros lo que pasa es que lo interpretamos con nuestra fe occidental, que es una fe que va hacia el futuro, ¿no? Porque nosotros tenemos un rollo con el futuro. Sí, yo lo que antes de empezar la grabación te hablaba sobre esta nueva perspectiva de Pablo, ¿cierto? Y que hablaban de que básicamente Pablo lo único que trata de explicar
Y como tú bien lo dices, en su cabeza quizás también primero es como ponemos a Jesús como el cumplimiento de toda la historia de Israel en Jesús, y Pablo trata como de explicar eso constantemente. Y me imagino que él tendría que estar arreglando todos los problemas en su cabeza, porque se estudió con Gamaliel, ¿cierto? Entonces, me imagino que hay una batería teológica, enorme. ¿cierto? Sí. Qué complejo. Sí. Y desde esta perspectiva, ¿crees tú que hace falta hacernos preguntas, mirar el texto con más humildad? Porque pareciera ser que el Evangelio occidental nos dio todas las respuestas, y tú dijiste algo muy lindo que a mí me pasa igual. No quiero ponerme a tu nivel porque jamás. Pero... Hermano, estamos igual. No tengo nada. Lo único que tengo extra son kilos. Ay, no, pero hartos libros más en su cabeza. Pero fíjate que a mí me pasa igual eso, que a veces veo el texto y no entiendo nada. Y digo, ¿qué habrá dicho? ¿Qué quiso decir Jesús con esto? El otro día empecé a leer el Evangelio de Marcos y quedaba impresionado con que Jesús de repente desaparecía para orar. Y yo decía, esto no lo había visto antes, como esta faceta de Jesús como no protocolar, no está ni ahí con lo que piensen, no sé, ¿me entiendes? ¿Crees que hace falta más esas preguntas, mirar el texto con más sinceridad, con más humildad? Mira, yo creo que sí, pero con reservas. Mira la contradicción. Sí. Lo que pasa es que lo que yo me he dado cuenta hoy día es que las preguntas yo creo que deben apuntar no solo al hecho de asombrarnos, porque podemos caer en una trampita. La trampita de encontrar cosas en la Biblia que no nos esperábamos y decir, wow, qué impresionante, y no pasa nada más que eso. Yo creo que las preguntas deben apuntar a que nuestro cristianismo sea mejor, no simplemente para asombrarnos, ¿no? Yo creo que nuestra fe debe ir evolucionando totalmente. Constantemente vamos a tener que ir incluyendo a los que nuestros antepasados excluyeron, y ese es el proceso del cristianismo. Desecha personas por tal o cual motivo, y los cristianos que vienen después los van recogiendo. Después los cristianos de esta era vamos a desechar a otros, y los cristianos que vengan después van a tener que recogerlos. Entonces nuestros asombros teológicos deben ser asombros con un sentido pastoral. No, porque si es simplemente asombro por asombro, así como del tipo, no sé, Dios tuvo una esposa en el Antiguo Testamento. Y la gente dice, no, pero ¿cómo ocurrió eso? ¿Cómo pudo ser? Astarte, ¿no? Astarot, wow, qué terrible, nos engañaron siempre, hemos vivido en una mentira, eso. Y tú dices, ya, pero ¿y eso de qué le sirve al excluido hoy día? ¿No? Entonces, nuestro asombro en los descubrimientos que hagamos, creo yo, tiene que ser un asombro pastoral. Uno dice, wow, sí, entonces ahora tengamos misericordia con los otros, ¿no? Entonces, imagínate que lo que pasa con el tema de la homosexualidad, ¿no? Donde se ha hecho el análisis del texto griego, ¿cierto? De lo que dice Pablo y todo lo demás. Imagínate que se descubra un manuscrito donde aparezca claramente que no hay una condenación homosexual, ¿cierto? Estoy fantaseando, por supuesto. Y alguien dice, oh, qué asombroso. Ya, pero ¿y? O sea, el asombro a nosotros nos tiene que empujar hacia una pastoral de la misericordia, ¿no? No es asombro por asombro. Entonces a mí me asusta hoy día que hoy día hay deconstruccionistas de la fe que lo único que quieren hacer es asombrar a la gente. Mira, esto, le apuesto que usted no sabía esto. Claro. Y no pasa nada. O sea, la deconstrucción, si tiene que servir para algo, es para liberar. Claro. Sí, está al alcance. Mira qué interesante lo que dice, leía la otra vez a Bonhoeffer, que decía que su gran preocupación en el tiempo de la Alemania nazi era que la teología se había vuelto tan académica que decía, necesitamos bajar la academia a los púlpitos, bajar toda esa información a los púlpitos. Y eso era como, en el costo del discipulado, me imagino que lo habrás leído en algún momento de tu vida, pero Bonhoeffer parte diciendo eso, necesitamos como traer esto a la práctica, a la pastoral, como tú dices.
O sea, si uno mira las mallas curriculares de los seminarios teológicos en general, tú te das cuenta que es una malla que está pensada en el mérito académico. Y ahí se da la contradicción de lo que ocurre en las iglesias, ¿no? O sea, nosotros necesitamos mallas curriculares para pastores que sepan cómo lidiar con las personas, no cómo hacer una buena exégesis. Eso lo puedes encontrar hoy día. Te descargas BibleWorks y tienes todo el léxico de todos los idiomas y te demoraste 10 minutos en aprender a usarlo. Digamos, no necesitas un semestre de hebreo para eso. Entonces, la contradicción que se da es que si tú vas a un seminario del 100% de materias, un 80% tienen que ver con la cosa académica, ¿no? Y cuando llegas a la iglesia, ese 80% te sirve pocaso. O sea, yo con todo lo que me gustan las lenguas bíblicas, será que en un sermón cada un mes diré una palabra, así como, esta palabra en hebreo se dice así, ¿no? Para justificar mis 2 años de hebreo que tuve. Y para pegarte el resto, la quebrada igual, ¿no? Imagínate. Entonces, lo que necesitamos en los seminarios es que el 80% de la materia sea que la gente sepa cómo relacionarse con otros, cómo acompañar a otros, cómo aconsejar a otros, cómo quedarse callados al lado de otros, qué cosas decir, herramientas para poder ayudar a la gente a salir de su rollo, no la exégesis. Pero ¿por qué le hemos dado énfasis a los ramos académicos? Primero porque somos súper machistas, ¿ya? Porque nos encanta esta cosa de la competencia, ¿no? ¿Quién sabe más? Nos encanta eso, y por otro lado porque nos vamos desligando de las personas. Entonces, nosotros, y ahí yo soy ácido, ¿no? Con las críticas al medio academicista hoy día. No digo que esté mal, pero yo creo que hay que invertir la tortilla. Yo pondría un 30% de exégesis, y en realidad hoy día aprender a usar herramientas de computación, de internet, y con eso tienes. Sí. Y el resto sería pastoral. Sí, Porque tú te das cuenta la iglesia que falta. Tengo el mismo sentir. Me gusta la academia, pero cuando empecé a pastorear, siempre conversaba con mi esposa. La verdad, los años que estuve en el seminario no me sirvieron de nada. ¿Sí? Siendo bien honesto, y mira, si tú le preguntas honestamente a muchos que hemos salido del seminario, vamos a decir todo lo mismo. No sabemos cómo lidiar con los separados, con los divorciados, con los adolescentes, con los chicos que no saben qué estudiar, con la gente que tiene problemas existenciales hoy día, que quién soy yo, qué hago aquí, cómo disfruto mi vida, etcétera. Entonces, ahí está, pero nosotros tenemos un tema con esta cosa de saber más, una cosa competitiva, ¿no? Oye, mira dónde hemos llegado en la conversación, ¿eh? Ya ha pasado rapidísimo. Bueno, para ir como llegando, como casi concluyendo ciertas cosas, tú escribiste un libro, bueno, escribiste 2 libros, uno es Ruach, si no me equivoco, y el otro es... Manual de Hebreo. Manual de Hebreo para curiosos y curiosas, ¿cierto? Sí. Cuéntanos un poco cómo es el proceso de escribir. ¿Te gusta escribir? ¿Te consideras un escritor consagrado o todavía no has escrito tu obra magna de la cual te va a hacer rico? Siempre le digo a mi familia, con esto sí me voy a poder ir en plata. No, nunca pasa, digamos. No, ¿Cómo es el proceso de escribir? El proceso es muy entretenido. Bueno, el Manual de Hebreo lo saqué el 2012, hace harto tiempo. Me funciona muy bien porque yo soy bastante esquematizado para hacer mis cosas, funciono bien dentro de esquemas. Entonces, el Manual de Hebreo son puros esquemas, pero al mismo tiempo también fue una crítica el Manual de Hebreo al modus operandi de los seminarios. A mí no me gustaba estudiar gramática por estudiar gramática, así como ahora vamos a pasar los verbos, las 7 estructuras del verbo, eso hay que pasarlo, pero si no le pones corazón a la cuestión, si tú no le dices a la gente, mire, esto te puede mover la fe, no sé, esta estructura verbal te puede mover la fe, etc. Si no le pones eso, entonces para mí no tiene mucho sentido. Y de hecho, cuando tú conversas con alguien que estudió hebreo o griego en un seminario, la verdad es que para muchos fue una pesadilla, ¿no? Porque no lo pasaron bien, porque etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si tú no pones sobre la mesa los conflictos que te puede provocar las lenguas bíblicas, entonces, y si vas a jugar a las lenguas bíblicas, no tiene brillo, ¿no? Tú tienes que poner en conflicto al otro, o sea, decirle, mira, este texto, desde el punto de vista hebraico, te trae tal conflicto, o sea, y la gente con esa cuestión dice, wow,
que dame más, ¿no? Por ejemplo, no sé, el texto de Génesis 5:2, cuando dice el nombre de ellos era Adán. ¿El nombre de ellos? Espérate, ¿no había un Adán y una Eva? Dice, ¿el nombre de ellos era Adán? Entonces tú puedes jugar con el texto hebreo y hacer cositas. Bueno, ahí viene todo el tema de la Kabbalah, pero ese es otro tema. Puedes hacer muchas cosas con el texto. Entonces, si no le pones carne, si no le pones vida, si no le pones anécdota, risa, entonces con todo eso traté de meterle yo al manual, y le puse sopa de letras, y le puse coffee breaks, que son como cuestiones densas de repente, o cosas simpáticas para estudiar el texto hebreo. Grabé, tiene 16 lecciones el libro, y grabé 16 lecciones en audio. No son el audiolibro, sino que explico las clases del libro en audio. Entonces la gente compraba el libro y descargaba los audios. Y quería hacerlo súper dinámico, y la verdad es que me ha ido súper bien, no en términos de plata, te lo aseguro, es casi una ofrenda el tema del libro. Pero estuvo en muchos seminarios, hasta la comunidad teológica lo estuvieron usando, no sé si lo usarán todavía. Varios seminarios, la Asamblea de Dios aquí en Chile ocupan el manual para estudiar hebreo, etc. Mira qué bueno. Entonces, y en el extranjero otros seminarios, etc. Ha sido muy positivo. Una gran contribución, entonces. Sí, es como mi regalón. Y Nuach, que significa reposo, se parece a Ruach, pero es perdón. Nuach era un gustito que quería darme, y escribí 54 reflexiones que vienen de todos lados, de predicaciones, de pensamientos, de ideas, etc. 54 reflexiones, una para cada semana, con 3 preguntas cada reflexión y un texto bíblico del cual emana esa reflexión, para que la gente pueda dialogar con el texto, y con preguntas bien peludas algunas, para que de verdad siempre se mueva un poco. Práctico tú en tu manera de escribir e incluso de enseñar, ¿eh? Sí, me gusta eso, porque la verdad es que yo no soy muy abstracto. No tengo el don de la abstracción, entonces trato de ser súper práctico, así como yo me pongo siempre en el lugar del otro, y cómo me gustaría a mí que me enseñen, así me gusta enseñar. Entonces, y tengo otro libro que es pero ese no sé si va a salir, la verdad, porque es una radiografía de la iglesia y teología evangélica. Es un libro que está hecho para la gente que no sabe nada del mundo evangélico, que tenga ahí ese libro y diga, ahora entiendo cómo funcionan. Wow. Es una copia, de algún sentido, de un libro de un rabino que se llama Alfred Kollach, y él escribió un libro que se llama, 2 tomos que se llaman El libro judío del porqué. Y decía, y está hecho en base a puras preguntas, ¿por qué los judíos usan kippah? Y explicaba en un párrafo. Yo dije, ¡uy, qué buena idea! Entonces hice algo así como el libro evangélico del porqué. Y lo estamos corrigiendo. El libro lo tengo escrito hace como 7 años, pero era muy ácido al principio, porque uno pasa por esta etapa, ¿no? Cuando tú eres conservador y después sales de este mundo súper conservador, uno pasa por una etapa de acidez, donde necesita ya está, ¿no? Donde necesita jugo de limón, no sé, pero uno pasa por una etapa ácida, donde uno es muy crítico con el mundo conservador, y ahora este tiempo he tratado de cuidarme de eso también, porque no tiene razón. Si el mundo conservador para mí fue espectacular, aprendí muchísimo. Pero ahora estoy, por supuesto, en otra etapa, ¿no? Me defino liberal, aunque no me incomoda el nombre. Entonces, y de hecho, muchas veces en el curso de la mañana, yo les digo, bueno, esta es una visión liberal de la teología, y no pasa nada. Porque el mundo protestante evangélico siempre ha tenido una mirada como súper negativa de lo liberal, y la verdad es que no lo conocen muy bien. O sea, el mismo Rudolf Bultmann era un gallo súper creyente. Y cuando uno lee a estos hombres, cuando uno lee, no sé, a Spong, a Crozat, a Bultmann y otros tantos, tenían una fe súper profunda. Pero claro, lo que llegó a Occidente, acá a Latinoamérica, es que eran los malos de la película. Y nos pasa como con Darth Vader, ¿no? Darth Vader al final, cuando le sacan la máscara, uno se da cuenta que era humano. No era una máquina, ¿no? No era una máquina del mal, que también tenía su corazoncito, etcétera. Entonces, hay una predisposición, y te decían, no lea eso, mejor es peligroso leer eso. Sí, oye, claro. pero te arrancaste un poco el tema, porque finalmente quiero la dispersión ahí de Mir. Sí. No, pero ¿por qué crees que no va a salir ese libro, producto que la editorial o el proyecto no te está convenciendo?
Es que estoy pensando primero por una cuestión de tiempo, porque el curso de Eclesiastés, la editorial Juan 11 de Argentina, quiere que eso sea libro. Wow. Entonces lo más probable es que me centre en eso, y estoy estudiando harto para eso, pero no estoy estudiando comentarios, estoy estudiando más que nada, lo que a mí me encanta es enfrentarme al texto como si nunca lo hubiera leído. Esa es mi forma de estudiar. O sea, me siento, yo no leo comentarios para nada, no tengo comentarios bíblicos en mi casa. Lo que yo hago es sentarme frente al texto como cualquier humano se sentaría y le hago preguntas al texto sin ninguna reserva. Claro. Y eso a mí me lleva a cosas súper, súper maravillosas, increíbles. Tú lo lees en hebreo, ¿cierto? Claro, yo en la mañana lo voy leyendo en hebreo y de ahí saco otras cosas más también. Entonces, y por eso sería que el libro, no sé si va a salir, si sale va a salir en ebook primero, etcétera. Porque este año esperaría sacar el de Eclesiastés, el comentario de Eclesiastés. Oye, ¿y eso te ha hecho más conocido, los libros? ¿Te ves como a largo plazo un escritor o siempre ahí como pastor de la iglesia luterana hasta el fin de tus días? ¿O te gusta más la idea de escribir y ser este espíritu libre, por así decirlo de alguna manera? Sí. Siempre es una tentación para quienes somos introvertidos, siempre será una tentación estar solos y tranquilos, siempre. El problema es que si cedemos a esa tentación nos perdemos gran parte de la fiesta. Entonces a mí ser pastor me ha servido porque me ha sacado de mi ensimismamiento. Entonces los introvertidos nos sanamos yendo hacia el otro. Entonces me ha servido muchísimo mi trabajo. Es casi una cosa instrumental que puede sonar así, pero la verdad es que es así. Mi trabajo pastoral me ha servido para salir porque yo tengo una tendencia a estar solo, a estar tranquilo, a escribir, etc. Pero cuando uno alimenta su tendencia, entonces eso no te sirve a la larga. Lo que te sirve es el desafío de ir al lugar donde no estás cómodo. Y para mí, ir a la gente, con todo lo que me gusta a la gente, siempre es una tensión, siempre. Si yo salgo a la calle me pongo tenso, las personas me ponen tensa, en serio. Y de hecho, cuando me invitan a alguna parte, yo siempre estoy como callado, como que no sé qué decir. Claro, en el auto, en el Romano Móvil y en la iglesia me suelto y soy histriónico y todo, pero la verdad es que no soy así, porque ese es mi lugar conocido, mi lugar de seguridad. Entonces, claro, si yo quisiera ceder a la tentación, me encantaría irme aquí en el sur, a la orilla de un lago, en una cabaña domo, a escribir, me encantaría, pero me perdería algo. Y lo otro es que el evangelio sí o sí tiene que ver con el otro. Entonces no podría ser pastor sin ir hacia otra persona, sin estar con el otro, por lo menos por último sentado al lado, pero estar con el otro. ¿Qué opinión te merece, tú estás en la región de los ríos, perdón? Sí. ¿Qué opinión te merece el conflicto con los pueblos originarios por allá, desde tu perspectiva, entendiendo que incluso estudiar la lengua del hebreo es estudiar lengua originaria, casi similar al Mapudungún, no sé si se dice Mapudungún. ¿Qué opinión te merece eso? Cada vez que ocurre eso yo digo, pucha, que conocemos poco al pueblo mapuche. Yo hace unos años tenía como los mismos conflictos que la gente, así como, que los mapuches son unos revoltosos, que los mapuches no sé qué, que me dejaba llevar por la masa, digamos, ¿no? Hasta que conocí a un querido amigo ahora que se llama Siley Mora, que es un escritor prolífico, y empecé a leer algunos libros de él sobre espiritualidad mapuche y dije, chuta, lo que nos estamos perdiendo acá. Es impresionante la cantidad de sabiduría que tienen nuestros pueblos originarios y todo. Entonces, cuando ocurre estos conflictos, yo digo, pucha, que nos falta conocer la lengua, nos falta conocer la filosofía, la espiritualidad mapuche, y si eso lo pudiéramos enseñar en los colegios, pucha, que nos ayudaría para tener una convivencia más sana, porque toda convivencia se arregla cuando tú empatizas con el otro. Y cuando tú empatizas, ¿qué significa empatizar con el otro? Tomar las cosas que el otro vive como parte de ti mismo, o sea, valorar lo que el otro es y lo que el otro tiene. Pero estamos lejos de eso, ¿no? Porque todavía lo mapuche se ve como algo culturalmente inferior, socialmente inferior, etc. Mientras no pasen
esos rasgos que emanan de la ignorancia, entonces yo veo bien difícil que se pueda arreglar eso. O sea, en los colegios debería haber, incluso a la par de religión evangélica o católica, debería estar el ramo de filosofía y espiritualidad mapuche. Y las nuevas generaciones, por ejemplo, ya vendrían con el cassette bastante más sanito de lo que tenemos nosotros respecto de ese tema. Claro, wow, sí, es cierto. Mira, Emir, ya estamos como casi en la hora, se nos ha pasado volando el tiempo, pero me gustaría que nos pudieras dar tu reflexión acerca de cómo ves la iglesia hoy, la iglesia chilena, desde tu vereda, desde tu visión, y qué ves para el futuro de esta iglesia chilena. Bueno, la iglesia protestante es una preocupación para mí. Esto es como en cosmología, los planetas cuando se están alejando, los cosmólogos dicen que se están corriendo al rojo. Es decir, cuando empiezan en la franja, en las frecuencias que son más hacia el rojo, es porque se están alejando. Okay. Yo siento que el protestantismo se está corriendo al rojo, se está radicalizando, eso me asusta. Y me asusta que se esté derechizando el evangelicalismo y que se esté moralizando tanto. O sea, es una preocupación, porque el cristianismo está aquí para dar buenas nuevas. ¿Sí? Para eso nosotros, bienaventurados los pacificadores, dijo Jesús. Y sin embargo, lo que vemos hoy día es un mundo protestante en su trinchera, disparándole al mundo a mansalva, digamos, y granada, y bombazo tras bombazo, porque el mundo está mal, y no se fijan que ellos también son parte de la sociedad. Entonces, hoy día la iglesia no está haciendo luz, está haciendo luz negra, ¿no? Como la que ponían en las discotecas. Tú eres muy joven todavía, pero en las discotecas antes colocaban una luz que se llamaba luz negra, y que solo veías cuando abrías la boca y mostrabas los dientes, ¡ting!, salían los puros dientes. Entonces, no está haciendo luz, está haciendo luz negra, ¿no? O sea, no está iluminando. Y por lo tanto, eso es una preocupación para mí. Yo escucho a personas muy influyentes dentro del mundo evangélico y me preocupan sus discursos. Son demasiado radicales, muy derechistas, muy politizados. Y ojo, también me asusta la politización del otro lado. O sea, no es que me asusta la radicalización de ciertas teologías de izquierda, si uno quiere, que también están súper radicalizados. O sea, a mí me preocupan esos dos elementos muchísimo hoy día. O sea, la iglesia debería estar haciendo otras cosas, ¿no? Pero bueno, eso. Sí, sí. O sea, no te preocupa, pero para el futuro piensas que esto se va a revertir o qué es lo que ves. La verdad es que no sé qué va a ocurrir a futuro. Yo creo que eso está difícil porque la iglesia perdió su identidad, creo yo. Okay. Años atrás, tú veías a la iglesia, no sé, poniendo carteles de campaña evangelística, y ese era un mensaje. El mensaje de la iglesia años atrás, 20 años atrás, era: mira, nosotros vamos a predicar a tiempo y fuera de tiempo las buenas nuevas de Dios. Y tú escuchabas mensajes que eran buenas nuevas. Uno podrá estar de acuerdo con la forma, ¿no? Que conviértete, pecador, pero la buena nueva era que hay una nueva vida, que tú puedes pasar de la oscuridad a la luz, ¿no? Dios te ama, Jesús te ama. Los ejemplos del hermanito de la mañana que iba con su Biblia bajo el brazo, y yo antes fumaba, y antes tomaba, y ahora me porto bien. El mensaje era muy claro. Entonces, pero hoy día ves carteles de no al aborto, no a la homosexualidad, no a esto. Entonces tú dices, ¿cuál es la buena nueva? No puede haber una buena nueva que parta con la condenación de un otro. Eso no es buena nueva, ¿no? Sí. Así que me preocupa, el futuro no lo sé muy bien. Wow. Siempre vamos cerrando estos podcasts con recomendaciones. Como te lo dije, bueno, tenemos recomendaciones de música, de cine y de película o serie, aquí hay abierto también, ¿ya? O libros. ¿Qué música nos recomienda escuchar? Aparte de Bach. Oye, Bach me cuesta un montón. No, si yo no me quiebro con Bach. ¿No? Yo tengo amigos que sí, dicen, mira, yo escucho Bach y no sé qué. Yo no puedo escuchar a Bach, me cuesta un montón. La verdad es que las veces que me he sentado a escuchar a Bach, digo, no puedo.
Mira, ¿quién recomiendo yo en términos musicales? Pues esto es una cosa muy personal, ¿no? Me encanta Lorena McKennitt. No sé si lo ubica. Ella es una, no sé si es irlandesa o escocesa, ¿Cómo se pero llama? hace como Lorena McKennitt. Nolena. Ella tiene un concierto muy bonito que se llama Conciertos de Alhambra, o en Alhambra en España. Y ella hace una música, es como de época, con instrumentos medievales, con una música muy entre Enya y celta, una cosa así. Me encanta ella, porque tiene una voz súper linda, pero además me encanta escuchar los instrumentos que tocan, son todos así como, wow, tú dices, qué lindo suena ese instrumento. Tiene un violinista que es de primera, así que a ella la recomiendo totalmente, y en el ámbito cristiano, recomiendo a ojo cerrado a Fernando Ortega. Me encanta Fernando ¿Quién es Ortega. él? No lo he escuchado nunca. Ajá, Fernando Ortega, hermano, tiene unos álbumes, es una música tradicional, norteamericana, siempre que paso pelando al clero norteamericano, pero tiene una música tradicional muy, muy linda. Es que él tiene una sensibilidad para tocar ese piano o para, no sé, para cantar, que a mí y mi señora nos encanta. ¿Cómo se Así llama? que, Fernando Ortega. Fernando Ortega, ok. Fernando Ortega. Canta en español y canta en inglés. Súper lindo. Todos como que criticamos a Estados Unidos, pero lo amamos en secreto. Sí, hay cosas que... Claro, yo critico un montón a Hilson, pero me encantan los sintetizadores que ponen. Por eso te digo, es una sensación de amor y odio con los gringos. Sí. Películas, ¿qué películas recomiendas ver? ¿Una o dos? No sé. Mira, primero, una película que a mí me encanta, que es dura, es sufrida, pero me encanta la escena, la fotografía, es Más allá de los sueños, de Robin Williams. Maravillosa. Sí, es súper linda, esa película me encanta. Y otra película que me gusta mucho es Walter Mitty, La vida secreta, el viaje de Walter Mitty, no me acuerdo. Sí, me encanta. Sí, esa buena película me encanta, es como el viaje que él hace, la música, los paisajes de eso, me encanta. Bueno, y serie Vikingos. Vikingos, pero también tengo una serie cristiana, que bueno, cuando uno la veía, tú dices, no es tan cristiana. Greenleaf, el obispo Greenleaf, que con mi señora la vemos comiendo sushi, así que estamos esperando que por favor no sigan las temporadas, si no vamos a salir rodando de la casa. Yo ya me la vi toda, por si acaso, los Greenleaf. Ya, no, buena, interesante. Para quienes vivimos en el mundo cristiano, nos dan temas de conversación. No, y ayuda a entender un poco esta dinámica de estas mega iglesias estadounidenses también. Interesante. Sí, totalmente. Y libros recomiendo dos autores que son mis favoritos, entre otros. Raymond Panikkar, teólogo católico, y Richard Rohr, cura franciscano. Igual hay protestantes que me gustan, ¿eh? Pero ¿qué libro de Raymond Panikkar? Pucha, hay harto. Ya, pero la obra, una de las obras importantes, Mito, Fe y Hermenéutica. Ok. Mito, Fe y Hermenéutica, y de Richard Rohr, sabes que yo recomendaría La Trinidad, una danza divina, creo que así se llama. Ok. ¿Eso está en español o no? Están en español, sí. Okay. Los dos están en español y son súper, súper lindos. Yo estoy en una época en mi vida en donde estoy súper interesado en la espiritualidad, en el silencio. Entonces esos libros me vienen de perilla, ¿no? Así que eso es lo que podría recomendar. Feliz. Súper, súper. Tus palabras finales para aquellos que están escuchando este podcast. Me imagino que de repente algunos mientras te escuchaban, porque eres la persona más liberal que he entrevistado en este podcast, me da la impresión de que algunos van a tener una relación entre amor y odio contigo mientras te escuchan. Algunos van a decir sí, pero de repente dijiste algo, no, ya no. Por eso me río harto, porque detrás de la sonrisa está el... Ahí está. Tus palabras finales o consejos para los que estén escuchando este podcast, sí, así como a modo de conclusión y reflexión. Qué difícil hacer una conclusión, hermano. Yo que en las mañanas no tengo nunca cómo concluir algo. Que hacer una conclusión. Bueno, simplemente yo creo que podría... yo creo que podría invitar a la gente a acercarse a Dios siempre y sin temor. Porque yo creo que si hay algo que nos ha coartado a nosotros en nuestra libertad de expresión, de creer,
de acercarnos a la ciencia, incluso es el temor, ¿no? Pero hay una frase, creo que está en Primera de Pedro, que dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Y con Dios encontramos el absoluto, total, completo, verdadero amor. Por lo tanto, no podría haber temor. Además, Jesús nos viene a decir que este Dios es un padre, pero ni siquiera es un padre, es un papá, ¿cierto? La versión aramea de Abba. Eso nos bastaría para no tener temor de preguntar, de escudriñar, de buscar, de indagar, de preguntar, de dudar, sobre todo. Dudar es refrescante a veces, ¿no? Dudar porque te mantiene en la tensión de la búsqueda, ¿no? En mi caso yo no busco la verdad, porque Jesús, cuando Él dice que es la verdad, está diciendo que Él, junto al Padre y al Espíritu Santo, son la verdad. Nosotros estamos en la verdad, participamos de la verdad cuando estamos con otros. Entonces, yo creo que esa sería mi reflexión. En el amor no hay temor, y si nos acercamos a Dios no podemos temer a nada. Simplemente entregarnos a la maravilla que Él es y encontrarlo en medio de las palabras de la Biblia.